velocidad de la pelota pequeña va a ser igual a la velocidad de la pelota grande, otra en la que el momentum va a ser igual y otra en la que la energía cinética va a ser igual. Y tenemos que escoger cuál preferiríamos detener cuando nos lance el profesor. Entonces, esto va a ser igual a la velocidad. Acá vamos a despejar la velocidad para tenerla en una sola variable, más o menos. Sabemos que el momentum va a ser la masa por la velocidad de A, esta es la masa de A, y la masa de B por la velocidad de B. Esta va a ser M y esta va a ser B. Esta va a ser M. Esta es BB. Por lo tanto, la velocidad de B va a ser igual a 1/10 de la velocidad de A. Y en esta, la energía cinética es 1/2 de la masa de A por la velocidad de A, y acá es 1/2 de la masa de B por la velocidad de B. Sabemos que esta va a ser 10M. Por lo tanto, esto se puede ir con la M, y tenemos que la velocidad de B va a ser igual a, esta va al cuadrado, disculpa. La velocidad de B va a ser igual a 1 sobre raíz de 10. Ya. Nos dice que clasifiquemos estas opciones de la más fácil a la más difícil de atrapar, la pelota de gimnasio, la más grande. Entonces vamos a hacer el siguiente análisis, que podemos decir que si nosotros analizamos por la cantidad de movimiento lineal, solo vamos a determinar el impulso que vamos a necesitar para detener este balón. En cambio, si nosotros analizamos por trabajo, vamos a poder determinar cuál se necesitó más trabajo, por lo tanto vamos a saber cuál va a ser más fácil o más difícil. Entonces, en la situación A podemos decir que el trabajo va a ser igual a 1/2 de la masa, que es 10M, por la velocidad de B al cuadrado, que en este caso va a ser la velocidad de A. Entonces solo ponemos a reemplazar velocidad de A al cuadrado. Ya, esto nos queda igual a 5M velocidad de A al cuadrado. Este es en la primera situación, en la situación A. Ahora, cuando en la situación B, cuando dicen que la cantidad de movimiento son las mismas, el trabajo va a ser el siguiente: 1/2 de la masa por la velocidad, que en este caso la velocidad de B va a ser igual a 1/10 la velocidad de A al cuadrado. Esto sería igual a 5M sobre 100 velocidad de A al cuadrado, que es igual a M velocidad de A al cuadrado sobre 20. Y en el tercer caso, el trabajo va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que en este caso la velocidad de B va a ser igual a esta razón. ¿Así quedó? ¿Sí, no? Ya, entonces esto sería igual a 5M velocidad de A al cuadrado sobre 10, que va a ser 1/2. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta aquí que la más fácil, supongamos que todo esto sea a medio, supongamos que esto también sea a 20, y supongamos que esto también sea 5A. Entonces podemos darnos cuenta que la más fácil de atrapar va a ser la que tiene menos trabajo. En este caso, la situación B va a ser la más fácil de atrapar porque tiene menos trabajo. En el siguiente orden va a ser la situación C, que va a ser a medio, y la más difícil va a ser cuando sus velocidades son iguales, que es la A. Para la evaluación de resultados nos vamos a plantear la siguiente situación. ¿Qué pasaría si la cantidad de movimiento lineal del objeto A va a ser igual a la cantidad de movimiento lineal del objeto B? Supongamos que este objeto A va a tener una masa M y una velocidad B, y este de aquí va a tener una masa M y una velocidad B. Dándoles valores,
vamos a decir que este es 1 y este va a ser 2. En cambio este va a ser igual a 2 y este va a ser 1. O sea, la razón es de 2 a 1. Entonces esto nos va a dar una cantidad de movimiento de 2 y este de 2. Ya. En este caso vemos que la cantidad de movimientos son lineales, pero ahora vamos a proceder a calcular su trabajo. El trabajo de A va a ser igual a 1/2 de la masa, que es 1, por la velocidad al cuadrado, que sería 2 al cuadrado. Esto es igual a 2. Y el trabajo de B va a ser igual a 1/2 de la masa, que en este caso va a ser 2, por velocidad al cuadrado, que sería 1, esto va a ser igual a 1. Ya, entonces vemos que el hecho de que la cantidad de movimiento lineal sea la misma en ambos objetos, a pesar de todo eso, en este caso el objeto A se va a necesitar el doble del trabajo para detenerlo que el objeto B. Entonces vemos que el trabajo va a ser independiente de la cantidad de movimiento lineal. ¿Con qué velocidad debe salir expulsada el agua para que nuestro calamar alcance una velocidad de 2,50 metros por segundo para así salir corriendo del depredador que se acerca? Bueno, entonces, esto, como vemos que no hay ninguna fuerza externa actuando, o tal vez se nuble, podemos hacerlo por medio del momento o del impulso. La conservación de la cantidad de movimiento lineal. Ya ves. Sigue. Podemos hacerlo por medio de la conservación de cantidad de materia. Entonces tenemos que el momentum final o el inicial debe ser igual al final. El inicial debe ser igual al final. Como dice que al iniciar está en reposo el pulpo, va a ser 0. Y en el momentum final sabemos que el momentum va a ser masa por velocidad. Tenemos la masa del calamar por la velocidad del calamar más la masa del agua por la velocidad del agua. Pero aquí debemos poner la masa del calamar cuando ya expulso el agua. Entonces ponemos esta que es 4,75 kilogramos. La velocidad que va a alcanzar va a ser de 2,50. La masa del agua es 1,75 y la velocidad del agua es la que queremos encontrar. Tenemos que esto va a ser 11,87 más 1,75 de A va a ser igual a... me sale negativo. O si sale positivo. Tienes que haber definido el sistema de referencia. Pero eso lo puedes corregir ahora. Bueno, entonces nos va a salir negativo la velocidad. ¿Y por qué no sale negativo? Porque al principio tenemos que escoger nuestro sistema de referencia. Yo estoy diciendo que el pulpito ese va a avanzar a la derecha y el agua va a ser expulsada a la izquierda. Entonces para la derecha va a ser positiva, entonces el agua por eso va a ser negativa porque va a ser expulsada para este lado. Ya. 3. La literal Venus tiene energía cinética. Podemos hacer así mismo que la final va a ser igual a la inicial. ¿Cómo es? La conservación de la energía. Ya, era así, ¿verdad? Sí. Ya, acá. KF, delta K. Ya tenemos que el trabajo va a ser delta K. Bueno, entonces tenemos que K final menos K inicial va a ser igual a 0. No, ya me hice bola. 3. Bueno, el literal Venus tiene la energía cinética con la que el calamar Realiza la maniobra. hace esta maniobra. Entonces sabemos que la energía inicial va a ser igual a la energía final. Esta va a ser 0 porque el calamar va a estar en reposo. Esta de aquí va a ser la del calamar, un medio de la masa del calamar por la velocidad
a ser 1/2 de 4.75 por 2,50 al cuadrado más 1/2 de la masa, que es 1,75 por 6 menos 6,78 al cuadrado. Entonces, entonces la energía final va a ser igual a 55,06 joules. Gracias. Veas en la figura un plano inclinado de ángulo de 60 grados y la masa M de 3 kilogramos en reposo sobre una superficie horizontal lisa. Supongamos que se sitúa un bloque de masa M de 1 kilogramo en la parte superior del plano inclinado y se permite que éste se deslice hacia abajo. Suponiendo que el contacto entre el bloque y el plano es liso, calcular la velocidad v del bloque en relación a este plano inclinado en un instante subsiguiente en el que el plano se desplaza hacia la derecha a una velocidad de 0.5 metros sobre segundo. Ya, para empezar este problema se define un observador inercial, el cual va a ser positivo para arriba y positivo hacia la derecha. Ya se comienza a recolectar los datos y se dice que, como vamos a hacer un análisis en X, decimos que la sumatoria de fuerza en X va a ser igual a 0 porque hay una velocidad constante. Entonces esto nos dice que es un sistema aislado. Entonces decimos que la cantidad de movimiento lineal se va a conservar. Entonces planteamos la cantidad de movimiento lineal justo antes de que éste se empiece a mover y justo después de que ya está en movimiento va a ser igual a antes, como estaba en reposo, es igual a 0. Igual a la masa del bloque pequeño, que es de 1 kilogramo, por la velocidad de esta masa, pero con respecto a nuestro observador, que es la Tierra, más la masa del bloque grande por la velocidad de este sistema, que es el de la masa de 3 kilogramos, con respecto a la Tierra. Sí, está bien. Ya. Entonces, esta velocidad de aquí, la velocidad de la masa con respecto a la Tierra, va a ser igual a la velocidad del sistema con respecto a la Tierra más la velocidad de la masa con respecto al sistema, que es la que vamos a hallar ahora. Pero vamos a hacerla en los componentes X, por lo tanto la velocidad de la masa con respecto al sistema va a estar dado por un coseno de 60 grados. Entonces decimos, pasamos al otro lado y nos queda la siguiente expresión: masa por velocidad del sistema con respecto a la Tierra en X, más la velocidad del bloque pequeño con respecto al plano en X, que va a ser multiplicado por coseno de 60. Bueno, en este caso, ya como al ser multiplicado por coseno de 60, solo quedaría esto. Y procedemos a despejar la velocidad de la masa con respecto al plano. Nos queda de la siguiente manera: masa se va porque es 1, nos queda menos la masa del sistema por la velocidad del sistema con respecto a la Tierra, menos la velocidad del sistema con respecto a la Tierra, sobre coseno de 60, para dejar lista la velocidad del bloque pequeño con respecto al plano, que es lo que nos pide el problema. Entonces se procede a calcular. Nos queda que la masa es 3, la velocidad es 0.5, la velocidad es 0.5 aquí, sobre coseno de 60. Esto nos da una respuesta de menos 4 metros sobre segundo. Esta va a ser la velocidad a la cual el observador va a poder apreciar cuando el plano se comienza a mover hacia la derecha. Y queda negativa porque está en contra del movimiento del plano.
Buenas, mi nombre es Oscar Scott, somos el grupo número 6, este es el trabajo autónomo número 4 y este es el ejercicio número 4. Bueno, el problema número 4 dice: un proyectil se lanza con una rapidez de 30 metros sobre segundo. Miremos el gráfico, con una rapidez de 30 metros sobre segundo, así, con el módulo de su velocidad de 30 metros sobre segundo, con un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. A los 2 segundos, aquí, a los 2 segundos explota en dos partes iguales. Medido medio segundo después de haber explotado, una de las partes cae justamente en la mitad del alcance. Llega aquí, medio segundo después. Nos piden determinar al alcance que si no hubiera explotado en este punto, la partícula, de aquí, alcanza la mitad del alcance máximo que hubiera tenido. Nos pregunta, determinar la posición del segundo pedazo justo en el instante que el primero está en el suelo. Ok, primero nosotros analizamos los datos que tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos que la velocidad inicial va a ser 30 metros sobre segundo. Tenemos un ángulo que va a ser igual a 30 grados. Tenemos un tiempo en el que explota, que va a ser igual a 2 segundos. Y tenemos un tiempo de vuelo después de la explosión, medido desde el inicio, de una de las mitades que llega hasta la mitad del alcance máximo que tendría si no explotara. Entonces, como resolución que tenemos, nosotros sabemos que la variación en y de este movimiento parabólico va a ser igual a la velocidad inicial en y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que en y estas partículas suben y bajan. Entonces, y final va a ser igual a y inicial. Por lo tanto, la variación de y va a ser igual a 0. Esto va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, que sería menos 4,9 t al cuadrado. Entonces, realizando esta ecuación cuadrática, tenemos que el tiempo va a ser igual a 0 o que el tiempo va a ser igual a 3,6. Este va a ser el tiempo del vuelo si la bala, el proyectil, no hubiera explotado a los 2 segundos. Ahora, teniendo este tiempo, nosotros podemos alcanzar el alcance máximo, sabiendo que la variación con la que cambió en x va a ser igual a la velocidad inicial en x por el tiempo de vuelo. ¿Por qué va a ser esta ecuación? Porque sabemos que en un movimiento parabólico que se desprecia la resistencia del aire, que no hay ninguna acción de una fuerza que lo detiene, entonces el movimiento en x va a ser constante. Y si es constante, delta x va a ser igual a la velocidad inicial en x por el tiempo de vuelo. No va a haber aceleración. Entonces, el r, que le vamos a llamar delta x, le vamos a llamar r como alcance máximo, sería igual a 30 coseno de 30 por el tiempo de vuelo, que va a ser igual a 3,06. R va a ser igual a 79,5. Teniendo este R, nosotros partimos a lo que nos pide literal. ¿Qué nos pide? Nos dice que debemos de encontrar en qué posición se encuentra la partícula, la segunda partícula, le vamos a llamar partícula 2, en qué posición se encuentra justo cuando la partícula 1 llega al suelo. Entonces, partiendo de esto, nosotros sabemos que si las dos partículas se separaron, hubo una explosión, se separaron, el centro de masa sigue su misma trayectoria como que si no hubiera explotado. Entonces, el centro de masa está siguiendo la misma trayectoria. Guiándonos con eso, sabemos que el X centro de masa del sistema va a ser igual a M1 sobre el M total por el X1, llamado X1 a la partícula que cae al suelo en el tiempo igual a 2 segundos, más M2 sobre M total por el X2, que va a ser el X que nosotros tenemos que encontrar. Entonces, en el tiempo igual a 2.5 segundos, el X1 ¿dónde se encuentra? Justamente en la posición R medios, sabiendo que R es el alcance máximo. Por lo tanto, como nos dio 79,5, el X centro de masa va a ser igual a 79,5 dividido para 2. Entonces, aquí tenemos que el M1 va a ser igual a M medios y que el M2 va a ser igual a M medios, porque nos dice que en ese punto de la explosión se parten en masas iguales.
y el m total que va a ser m y m. Teniendo esto, nosotros sabemos que el x centro de masa, sabiendo que se está moviendo el centro de masa, aunque las partículas se separaron, su centro de masa sigue su misma trayectoria como que si no hubiera explotado, sabemos que en x eso va a ser constante. ¿Qué quiere decir? Que va a ser un movimiento rectilíneo, uniforme, no va a ser variado. El x centro de masa va a ser igual a 30 por el coseno de 30 por 2.5, que es el tiempo en el que la partícula llegó hasta el R medio. Nosotros necesitamos saber en qué posición el centro de masa se encuentra. Entonces el centro de masa está a 65 metros. A 65 metros. Teniendo que el x centro de masa va a estar a 65 metros, lo reemplazamos en nuestra ecuación original que teníamos. Entonces va a ser 65, va a ser igual a 79,5 dividido por 4 más x2 sobre 2. Despejando x2 nos queda que x2 va a ser igual a 90.25. Ahora, esto es analizando en x. Ahora, analizando en y nuestro sistema, ¿qué tenemos? Que nuestro y centro de masa va a ser igual a m1 sobre m total por y1, siendo y1 la partícula que llegó hasta el suelo, más m2 por m total por y2. Reemplazando los valores que tenemos hasta ahora, tenemos que el y centro de masa va a ser igual a m1, que va a ser m medio sobre m por y1, más m2, que va a ser m medio sobre m por y2. El y centro de masa va a ser igual a 1 medio de y1 más 1 medio de y2. ¿Por qué y1 es 0? Porque la partícula en 2.5, la partícula subió como el proyectil entero, en 2 segundos explotó, y justamente en estos 2 segundos un pedazo, la mitad de la masa total del proyectil cayó, y a los 2.5 segundos llegó al suelo nuevamente. Entonces el movimiento que vemos en Y de la partícula va a ser subió y bajó nuevamente. Por eso el y1 va a ser igual a 0. El y centro de masa va a ser igual a 1 medio de y2 simplemente, del y2 que tenemos que encontrar, pero tenemos que encontrar cuánto vale el y centro de masa. A su vez, el y centro de masa está cambiando, es un movimiento uniformemente variado, y tenemos que el y centro de masa va a ser igual a la velocidad inicial en y por el tiempo menos 1 medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. El y centro de masa va a ser igual a 30 seno de 30 por 2.5, el tiempo que necesitamos encontrar en cuánto está el centro de masa, menos 1 medio de 9.8 por 2.5 al cuadrado. El y centro de masa nos sale 6,9 metros. Hasta este punto. Teniendo que el y centro de masa va a ser 6,9, lo reemplazamos en nuestra ecuación original y ¿qué nos sale? Que y2 va a ser igual a 13,8. Teniendo estos dos resultados, sabemos que nuestro lineal a R en el tiempo igual a 2 segundos para la partícula 2, para la partícula 2 va a ser igual a 90,25 en X, 13,8 en Y.